Nunca pensé que llegaría a escuchar algo así de la boca de mi propia hija, y mucho menos una semana antes de mi cirugía del corazón. Pero aquella tarde, mientras revisaba mis medicamentos sobre la mesa, ella se cruzó de brazos, me miró como si yo fuera un estorbo en su camino y pronunció esas palabras que todavía siento clavadas en el pecho. Sería mejor si te murieras. Lo dijo sin temblar, sin dudar, como quien comenta el clima, como si mi vida valiera menos que un simple suspiro. Su voz todavía resuena en mi cabeza, como un disparo que nunca deja de repetirse. Me quedé quieto, no por sorpresa, sino por el dolor profundo que esas palabras me provocaron. Era un dolor distinto al físico que ya conocía. Este quemaba desde adentro, desde un lugar que pensé que ella nunca atacaría. Mis manos se congelaron sobre la mesa y un silencio denso llenó el comedor. La miré sin parpadear, como si mi mente intentara comprender en qué momento la niña que un día me abrazaba llorando se había transformado en esa mujer fría, distante, calculadora. Durante años me pregunté si había fallado como padre, si mis errores habían sido tan grandes como para criar a alguien incapaz de sentir compasión, pero incluso ahora, enfrentando una cirugía que podría costarme la vida, ella no mostró ni un rastro de preocupación, solo rabia y un interés evidente en mi muerte. Antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Respiré hondo, porque si hablaba de inmediato, temía decir algo que no podría retractar. Ella siguió mirándome con esa expresión que parecía combinar frustración con impaciencia. Yo sabía por qué estaba molesta, aunque ella creyera lo contrario. Semanas antes le había ofrecido ayudarla con parte de sus deudas, pero lo que empezó como un apoyo se convirtió en una exigencia infinita. Y cuando le dije que, después de mi cirugía, necesitaba guardar dinero para mis propios cuidados, ella explotó. No sabía, no podía, o no quería entender que yo ya no era el hombre fuerte de antes, aquel que trabajaba doble turno para darle lo que necesitaba. Ahora era un hombre de 67 años, con un corazón cansado y un futuro incierto. Ella no esperaba que yo respondiera, así que se limitó a dar media vuelta y dirigirse a la cocina, murmurando insultos mientras revisaba el correo electrónico en su teléfono. Desde donde estaba, podía ver la pantalla iluminada y un mensaje resaltaba entre los demás. Confirmación del viaje, total pagado. Sentí un nudo en la garganta. No porque planeaba viajar. Sabía desde el principio que yo pagaría ese viaje que ella aseguraba haber conseguido con descuento, sino porque aquella confirmación era la prueba de que llevaba semanas usando mis tarjetas sin siquiera consultarme. Y lo peor de todo, estaba programado para el mismo día de mi cirugía. Ni siquiera pensaba acompañarme. Me dolió, más de lo que creí posible. Quizás el corazón que me iban a operar no estaba tan enfermo como la relación que tenía frente a mí. Esa noche, mientras ella hablaba por teléfono con alguna amiga, riéndose y quejándose de tener que aguantar a un viejo inútil, supe que había llegado mi límite. Mi paciencia, mis fuerzas, mis intentos de justificar lo injustificable, todo se agotó de golpe. Me encerré en mi habitación, apagué la luz y me dejé caer sobre la cama. El reflejo tenue de la lámpara del pasillo iluminaba mi rostro en el espejo, y por primera vez me vi cansado, pero no derrotado. Tal vez porque, a pesar de todo, había algo dentro de mí que todavía tenía vida. Algo que ella no podía apagar con un insulto. Algo que todavía podía luchar. Pensé en la cirugía. Pensé en la posibilidad real de no despertar. Y pensé en cómo sería morir sabiendo que mi hija me detestaba lo suficiente como para desearlo. No quería irme así. No quería cerrar mi historia con un capítulo tan triste. Pero tampoco podía seguir permitiendo que ella me consumiera vivo. Me levanté, tomé mis documentos, mis llaves, mi teléfono y un pequeño cuaderno donde solía escribir pensamientos cuando el corazón me dolía más de la cuenta. Y allí, sentado en la oscuridad de mi propio dormitorio, decidí que no me quedaría un día más en esa casa sin que ella entendiera el peso de sus palabras, sin que sintiera la ausencia del hombre que siempre estuvo dispuesto a darle todo, incluso cuando ella nunca quiso verlo.
Abrí una hoja del cuaderno y escribí unas palabras cortas, firmes, imposibles de ignorar. Algo que ella tendría que enfrentar al despertar, cuando se quedara sin acceso a mis cuentas, cuando descubriera que el viaje había sido cancelado, cuando comprendiera que sus tarjetas ya no funcionarían, cuando viera que su padre, al que llamó viejo inútil, había desaparecido sin dejar rastro, excepto esa única frase que le devolvería su propia crueldad reflejada. Ya no soy tu cajero, tampoco tu sombra. Si deseas mi muerte, tendrás que cargar con el silencio que deja mi ausencia. Sabía que la encontraría, sabía que se desmoronaría, sabía que por primera vez tendría que enfrentar las consecuencias de su desprecio. Y yo necesitaba irme antes de que mi corazón volviera a romperse del todo. Cuando terminé de escribir, dejé la nota en el televisor del salón, justo donde ella siempre miraba sus series favoritas mientras yo preparaba la cena. La coloqué con calma, como quien deja un mensaje final antes de cerrar una puerta para siempre. Después, tomé mi maleta pequeña, la ropa necesaria para unos días fuera, y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. El silencio de la madrugada era tan profundo que parecía acompañarme, como si el mundo entero entendiera la gravedad de lo que estaba a punto de hacer. Crucé el umbral y cerré la puerta con suavidad. Por primera vez en años, no sentí miedo, sentí libertad. Salí de la casa sin mirar atrás, pero apenas crucé la calle, sentí como el aire frío de la madrugada me golpeaba en la cara como un despertar abrupto. Era la primera vez en muchos años que salía de mi propio hogar sintiéndome como un intruso que huye en silencio. Aún así no me detuve. No podía hacerlo. La herida todavía sangraba demasiado fresco como para permitir que la duda me detuviera. Caminé lentamente hasta el coche estacionado bajo la farola y me quedé de pie unos segundos, respirando hondo, sintiendo cómo mi corazón, ese mismo que iban a intervenir en una semana, se agitaba con una mezcla de tristeza, indignación y una inesperada valentía que llevaba años dormida dentro de mí. Me senté en el asiento del conductor, apoyé las manos en el volante y dejé que mi mirada se perdiera en el reflejo del vidrio. La calle estaba desierta, silenciosa, como si el mundo entero hubiese decidido hacer una pausa justo en ese instante. Era un silencio que reconfortaba y hería a la vez. Un silencio que me recordaba que, al final del día, la soledad no es tan temible cuando proviene de una decisión propia y no de un abandono ajeno. Encendí el motor, pero no avancé todavía. El faro trasero de la casa iluminaba débilmente la entrada, y por un segundo imaginé la escena que se viviría al amanecer. Mi hija, bajando las escaleras con su habitual actitud arrogante, esperando encontrar la mesa servida o el café recién hecho, solo para toparse con un salón vacío y una nota que le devolvería como un espejo cruel todo lo que me había dicho y hecho, y aunque no me alegraba su sufrimiento, tampoco podía seguir permitiendo que me destruyera poco a poco. Conduje hacia el viejo motel de carretera, donde solía hospedarme cuando trabajaba lejos de casa. No era un lugar lujoso, pero era limpio, tranquilo y, sobre todo, anónimo. Aparqué frente a la habitación número 7, la misma en la que me quedé hace casi 20 años, cuando buscaba el dinero para pagarle a mi hija la universidad, que ella ahora parecía haber olvidado. La nostalgia me golpeó como una ola amarga. Abrí la puerta, dejé mi maleta en el suelo y me senté al borde de la cama, sintiendo ese olor a madera vieja y detergente barato que parecía acunar mis pensamientos cansados. Me quedé allí un largo rato, sin decir ni una palabra, simplemente respirando. El silencio me envolvía en una especie de abrazo tímido, uno que contrastaba con el rechazo que había vivido horas antes. La cirugía se acercaba. El miedo, ese que había intentado ocultar bajo una máscara de serenidad, comenzaba a hacerse presente. ¿Y si no despertaba? ¿Y si mi historia terminaba así, lejos de mi propia hija, sin una despedida digna? Cerré los ojos, y por primera vez en meses me permití llorar sin sentir vergüenza. Las lágrimas no eran solo por su crueldad, sino por todo lo acumulado. Las veces en que me sacrifiqué para darle lo mejor, los años en los que dejé de comer para que ella no pasara hambre, las ocasiones en que trabajé bajo la lluvia enfermo, sin descanso, solo para que nunca le faltara nada. ¿Qué hice mal?
¿En qué momento la vida la convirtió en alguien capaz de despreciar así al hombre que la crió? Ese pensamiento se clavaba como una espina que no dejaba de hundirse más y más. Abrí los ojos y me dirigí al pequeño escritorio que había junto a la ventana. Saqué mi cuaderno, ese que había guardado en mi maleta casi por instinto, y comencé a escribir. No notas, ni mensajes para ella. No esta vez. Lo que escribí fueron recuerdos, fragmentos de la vida que había compartido con mi hija antes de que la ambición la transformara. Recordé su risa cuando era niña, cómo se escondía detrás de mis piernas cuando veía un perro grande, cómo lloró la primera vez que se cayó de la bicicleta y cómo yo la levanté con cuidado, prometiéndole que siempre estaría para sostenerla. Y me dolió escribirlo. Dolió demasiado, porque ese hombre que prometió sostenerla ya no era bienvenido en su vida. Me quedé escribiendo hasta que mis manos comenzaron a temblar por el cansancio. Miré el reloj, las 5:40 de la mañana. Ya faltaba poco para que ella despertara. Un pensamiento cruzó mi mente, agudo como un relámpago. ¿Y si decide buscarme? ¿Y si aparece aquí? Pero de inmediato lo descarté. Ella no vendría, no porque no pudiera, sino porque no le importaría. Y esa era la verdad más dolorosa de todas. A las 7:30, mi teléfono comenzó a vibrar. Primero una vez, luego otra, y otra. Miré la pantalla. 10 llamadas perdidas de mi hija. El corazón se me aceleró, no por esperanza, sino por intuición. Minutos después un mensaje. ¿Dónde estás? ¿Qué significa esta nota? ¿Por qué cancelaste el viaje? Contesta. Respiré hondo. No respondí. Otro mensaje. Papá, esto no tiene gracia. Regresa. Esa palabra. Papá. La primera vez que la usaba sin gritarme en meses. Pero no caería en esa trampa emocional. No otra vez. A las 8 en punto, volvió a sonar el teléfono. Esta vez no era ella. Era el hospital. Mi cirugía, por complicaciones en el cronograma, debía adelantarse un día. En lugar de ser dentro de una semana, sería en 48 horas. El mundo pareció detenerse. Agradecí la llamada. Colgué y me quedé mirando la pared sin moverme. Sabía lo que eso significaba. Sabía que tenía aún menos tiempo del que imaginé. Mi hija siguió enviando mensajes. Más largos, más insistentes, más desesperados. Y, aunque me doliera admitirlo, una parte de mí deseaba que aquella repentina preocupación fuera real. Pero la otra parte, la que había escuchado su frase la noche anterior, sabía perfectamente que no era amor. Era miedo. Miedo a perder el dinero. Miedo a perder el control. Miedo a perder la comodidad que yo le había dado durante años. Me levanté de la cama. Caminé hasta el espejo del baño y me observé con detenimiento. El rostro cansado, las ojeras profundas, el cabello encanecido. Era un hombre mayor, sí, pero un hombre que todavía tenía dignidad. Y por primera vez dije en voz alta, «Miguel, no vuelvas a mendigar cariño». Cerré el grifo, me mojé la cara y respiré hondo. El día apenas comenzaba, y mi hija todavía no sabía que perderme era mucho más real de lo que creía. El amanecer se filtraba por las cortinas del motel cuando escuché golpear la puerta de la habitación contigua. Era un sonido seco, repetitivo, como si alguien buscara entrar a la fuerza. Me sobresalté, pero al asomarme por la mirilla vi que solo era un huésped borracho tratando de encontrar su cuarto. Aún así, esa pequeña sacudida bastó para recordarme que llevaba casi 24 horas sin dormir. Y mientras me quedaba sentado en la orilla de la cama, observé cómo el día clareaba sin que la presión en mi pecho disminuyera. El teléfono volvió a vibrar. Lo ignoré al principio, pero la insistencia se volvió insoportable. Cuando finalmente miré la pantalla, me encontré con 15 mensajes seguidos de mi hija. Algunos largos, otros cortos, todos escritos con la misma urgencia desesperada. Pero ninguno decía, ¿estás bien? Ninguno preguntaba por mi salud, ni por mi cirugía adelantada, ni por cómo me sentía después de la discusión. Nada de eso importaba. Solo una palabra aparecía una y otra vez en sus mensajes. Tarjetas, dinero, cancelaste todo. Responde ya. Me quedé mirando el teléfono con una mezcla de tristeza y resignación. No era yo a quien buscaba. No era yo a quien temía perder. Era su comodidad, su vida fácil, su dependencia disfrazada de orgullo. Respiré profundo
y dejé el teléfono sobre la cama sin desbloquearlo. Tenía que mantenerme firme. Si respondía ahora volvería a caer en su red emocional, en esa mezcla de manipulación y culpa que me había perseguido durante años. No podía permitirme eso, no a tan poco tiempo de entrar al quirófano. Salí del cuarto y caminé hacia la recepción. El aire fresco del pasillo me ayudó a despejar la mente. Pedí un café y me senté en una de las mesas pequeñas. Mientras esperaba, pensé en todo lo que había vivido con mi hija. Había sido una joven cariñosa, protectora incluso. Recuerdo cómo lloró cuando me operaron por primera vez hace más de 10 años, cómo dormía en una silla incómoda solo para estar cerca de mí. ¿En qué momento se perdió esa humanidad? ¿Cuándo decidí que debía darle todo sin enseñarle a valorar nada? El café llegó caliente, humeante. Tomé el primer sorbo y por un instante sentí un alivio casi reconfortante. Pero la tranquilidad duró poco. Otra vibración, otra llamada. Esta vez el nombre que apareció en la pantalla era distinto. Su suegra. Me quedé inmóvil. ¿Por qué llamaba ella? La dejé sonar. Terminaron 15 segundos después. Luego un audio. Solo uno. 11 segundos de duración. Mi mano temblaba mientras decidía si escucharlo o no. No sabía qué me diría esa mujer, pero algo dentro de mí presintió que no sería nada bueno. Aún así, me armé de valor. Acerqué el teléfono al oído y presioné reproducir. La voz sonó agitada, como si hubiera corrido o llorado. Miguel, tu hija está fuera de sí. Dice que si no apareces hoy, hará algo que no podrá deshacer. Por favor, contéstale. No sé qué planea, pero está perdiendo la cabeza. Me quedé helado. La frase final del mensaje cayó sobre mí como un ladrillo. Dice que tú la abandonaste, igual que lo hizo tu esposa. Sentí una oleada de indignación, dolor y sorpresa. Mi esposa, la misma que nos había dejado hacía años, huyendo con un hombre que ni siquiera conocíamos. La herida seguía viva, aunque yo fingiera lo contrario. Pero lo que más me perturbó no fue que lo mencionara, fue el tono del mensaje. Mi hija no estaba triste, no estaba arrepentida, estaba furiosa, como una niña a la que le quitan su juguete favorito. Volví a la habitación con pasos lentos. Al cerrar la puerta, respiré hondo y me dejé caer en la silla. Sabía que debía mantener la distancia, pero también sabía que no podía ignorar una advertencia así, no porque ella lo mereciera, sino porque, a pesar de todo, era mi hija, y su odio podía empujarla a hacer cosas impulsivas. El teléfono volvió a vibrar. Era ella, otra vez, y esta vez con un audio más largo. Lo escuché. ¿Así que desapareces? ¿Así que me dejas sola justo ahora? ¿Sabes lo ridícula que quedé frente a mis amigas cuando mis tarjetas no pasaron? ¿Sabes el papeleo que tengo que hacer para reprogramar el viaje? Tú me arruinaste, tú. Se escuchaba un golpe, como si hubiera tirado algo al suelo. Si de verdad te vas a morir, al menos podrías dejar algo arreglado. Pero claro, ni eso pudiste hacer bien. Paré el audio. El corazón me latía con fuerza. No sabía si de rabia o tristeza. Me levanté, caminé hacia la ventana y la abrí. El aire frío entró con fuerza, empujando hacia afuera la sensación de encierro que llevaba pesándome desde el día anterior. Miré hacia el horizonte, hacia la carretera que se extendía entre montes y luces intermitentes de autos lejanos. La vida seguía su curso, y yo debía seguir adelante, aunque ella no lo entendiera. Tomé el teléfono, y por primera vez en mucho tiempo, le respondí. Le escribí 4 palabras. No volveré hoy. No insultos. No explicaciones, no reclamos. Solo una verdad simple y firme. Pasaron 5 minutos, 10, 15, y luego llegó su respuesta. Entonces no vuelvas nunca. Me quedé mirando la frase un largo rato. Era una daga, pero también un cierre. Un final necesario. Una puerta que se cerraba para siempre. Al menos hasta que ella decidiera abrirla desde el lado correcto, si es que algún día lo hacía. Guardé el teléfono en el bolsillo y me senté de nuevo en la cama. Sentía el cuerpo cansado, pero la mente, curiosamente, más clara que nunca. Ya no estaba huyendo, estaba eligiendo mi paz. Mañana tendría una cirugía que podría cambiarlo todo. Y mi hija, en lugar de preocuparse, seguía preocupada por un viaje perdido y unas tarjetas bloqueadas. Me acosté lentamente.
Cerré los ojos y respiré profundo. La soledad dolía, sí, pero el silencio por primera vez no me destruía, me reconstruía. Y mientras el sueño comenzaba a arrastrarme suavemente, pensé en algo que jamás imaginé que diría. Quizá perderme un tiempo es lo único que puede salvarnos a ambos. Dormí apenas unas horas. El cansancio físico me venció, pero la angustia emocional seguía aferrada a mi pecho como un peso difícil de soltar. Cuando abrí los ojos, la luz tenue del amanecer se colaba por la cortina y el silencio del cuarto me hizo recordar dónde estaba. Miré el reloj. 11 de la mañana. Había dormido más de lo que esperaba. Debía prepararme para ir al hospital a mi cita previa a la cirugía adelantada, pero antes de moverme, el teléfono vibró otra vez. No era mi hija. Era un número desconocido. Respondí con cautela. «¿Buenos días?», dije, con la voz aún ronca. Una mujer respondió respirando fuerte. «¿Miguel Aguilar? Soy la doctora Ramírez. Necesito hablar con usted». Me incorporé de inmediato. La tensión me recorrió el cuerpo. «Sí, doctora. Ocurrió algo. Su cirugía ha sido oficialmente reprogramada para mañana a las 7:30 am», dijo con tono firme. «Necesito que venga hoy al hospital para realizar exámenes finales. ¿Podrá presentarse?». Tragué saliva. Ese «mañana» resonó como un eco frío en mi mente. «Sí, allí estaré», respondí, aunque mi voz sonaba más débil de lo que quería. Colgué y me quedé sentado un momento, mirando la pared. Mañana podría ser mi último día. No sabía si saldría del quirófano. No sabía si mi hija recibiría una llamada informándole de mi muerte, ni si ella entendería lo que había provocado. Respiré hondo, me lavé la cara y me cambié la ropa. Antes de ir al hospital, debía regresar a la casa. Había dejado documentos médicos, ropa, teléfonos de emergencia, cosas que necesitaría para las próximas horas. Sabía que enfrentar a mi hija sería incómodo, incluso peligroso emocionalmente, pero no tenía otra opción. Conduje lentamente hacia el barrio. A medida que me acercaba, sentía cómo el corazón me latía más deprisa, y no por mi enfermedad, sino por el miedo de encontrarla en un estado impredecible. Cuando doblé la esquina, vi algo que no esperaba. Su coche no estaba, tampoco el de su esposo. Me estacioné al frente y bajé del auto. La casa parecía vacía, las cortinas cerradas, el silencio total. Respiré con alivio. Quizá podría entrar, recoger mis cosas y salir sin enfrentarla. Busqué mis llaves y abrí la puerta con cuidado. El interior estaba oscuro, y un olor a perfume fuerte impregnaba el aire. Caminé despacio hacia la sala, y entonces la vi. La nota que había dejado pegada en la pantalla del televisor ya no estaba donde la dejé. Había sido arrancada, arrugada, y ahora estaba tirada en el suelo completamente destrozada, como si alguien la hubiese pisoteado varias veces. Me agaché lentamente, recogí los pedazos y los puse sobre la mesa. Sentí un nudo en la garganta. Mientras observaba los restos vi algo más. Marcas de golpes en la pared, una taza rota en el suelo, almohadones tirados por todas partes. Era evidente que había tenido un episodio de furia, no por dolor, sino por rabia, por frustración, por el simple hecho de que ya no podía controlarme. Caminé hacia mi habitación, abrí la puerta, y mi corazón dio un vuelco. Todo estaba desordenado. Los cajones abiertos, ropa tirada, papeles por el suelo. Busqué mis documentos, pero no estaban. Sentí un frío recorrer mi espalda. Ella había registrado todo. Había buscado dinero, tarjetas, información, quién sabe qué más. Me apoyé en la pared, respirando con dificultad. ¿Hasta dónde era capaz de llegar? ¿Hasta qué punto su desesperación podía arrastrarla a cometer cosas que jamás imaginé? Me senté en la cama, tratando de calmarme. Fue entonces cuando escuché un sonido proveniente del pasillo, el clic suave de la puerta principal. Alguien había entrado a la casa. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Me levanté lentamente y caminé hacia la puerta entreabierta de mi cuarto. Me asomé con cuidado, y la vi. Mi hija, con los ojos rojos de haber llorado, el cabello desordenado, respirando rápido, pero no entró sola. Venía con su esposo. Él cargaba una mochila y ella sostenía un folder lleno de papeles. Me escondí un poco más detrás de la pared, escuchando. «¿Encontraste algo?»,
preguntó él con voz impaciente. Nada, respondió ella, molesta. Nada. Dijo que no iba a volver hoy, pero yo sé que tiene que venir por sus documentos, no puede morirse sin firmar lo que necesitamos. Mi estómago se retorció, mi respiración se hizo pesada. ¿Qué documentos? ¿Qué querían que firmara? Relájate, dijo su esposo. Cuando regrese, le exigimos que firme ya. No puede dejarnos así. Ella apretó los dientes. Si no firma, lo voy a obligar, como sea. Sentí un escalofrío recorrerme la nuca. Obligarlo, como sea. Mi hija, mi propia hija diciendo eso de mí. Retrocedí sin hacer ruido. Entré a mi habitación y cerré la puerta despacio. Me quedé allí, paralizado, sintiendo cómo la realidad desgarraba lo poco que quedaba de mi corazón. No podía enfrentarla. No podía dejar que me encontraran. No mientras estuvieran así. Tomé mi maleta rápidamente, saqué de un cajón lo poco que quedaba intacto y guardé mis medicamentos. Mi respiración era cada vez más agitada. Sabía que tenía que salir de allí inmediatamente. Abrí la ventana de mi habitación. Daba al patio trasero. Afortunadamente, todavía había espacio suficiente para salir sin que me vieran. Me subí con cuidado, apoyé mis manos en el marco y salté hacia el césped silencioso. Dolió, sí, pero el miedo era más grande que el dolor. Caminé agachado hasta la reja lateral y la abrí sin hacer ruido. Luego caminé rápido hacia la calle, sin mirar atrás, respirando como si cada paso fuera un escape desesperado. Cuando llegué al coche, me detuve un instante. Mi cuerpo temblaba, no por la cirugía, no por la enfermedad, sino por la verdad que acababa de escuchar. Mi hija no estaba preocupada por mí. Estaba preocupada por perder lo que creía que era suyo, incluso si eso significaba usarme, presionarme o dañarme. Encendí el auto y conduje lejos de allí. Esa casa ya no era mi hogar, y quizá nunca más lo sería. Conduje sin mirar atrás, sintiendo cómo cada metro que me alejaba de la casa era como una bocanada de aire nuevo entrando en mis pulmones. El volante temblaba ligeramente bajo mis manos sudorosas, y el corazón me latía con una fuerza que no sabía si atribuir al miedo, al enojo o al agotamiento emocional acumulado. La calle parecía interminable, y por un momento tuve la sensación absurda de que si me detenía aunque fuera un segundo, mis piernas dejarían de sostenerme. Tenía que seguir. No podía permitirme caer. No ahora. No cuando la vida parecía estar empujándome hacia un precipicio y una cirugía que quizá terminaría con todo. Cuando finalmente llegué al hospital, el reloj marcaba las 12:15 del mediodía. El edificio blanco y brillante se alzaba frente a mí, enorme, frío y silencioso. Me quedé dentro del coche unos segundos más, respirando hondo, tratando de reunir la fuerza necesaria para bajar. Había cosas que uno podía evitar, pero esta no era una de ellas. Tenía un corazón que reparar y heridas que aceptar. Entré al vestíbulo con pasos lentos. El olor a desinfectante y a café recalentado me golpeó de inmediato. Varias personas caminaban de un lado a otro, enfermeras, pacientes, familiares, médicos, y de alguna manera, esa mezcla de vidas cruzándose me recordó mi propia vulnerabilidad, mi pequeñez en medio del caos de la existencia. Me acerqué al mostrador y di mi nombre. La recepcionista, amable pero apresurada, me pidió que me sentara a esperar. Me dirigí a una de las sillas junto a la pared. Mientras esperaba, miré a mi alrededor. Vi a un hombre joven abrazando a su padre anciano, acariciándole el hombro con ternura. Vi a una madre mayor recibiendo una llamada de su hijo, quien preguntaba ansioso por los resultados de unos exámenes. Vi conexiones reales, vínculos que sostenían vidas, afectos que se tejían aún en medio del miedo. Y entonces me golpeó la verdad. Nada de eso tenía yo con mi hija en este momento. Ella solo veía en mí un recurso, una tarjeta, un cajero automático con respiración. Mientras pensaba en todo esto, sentí el teléfono vibrar en mi bolsillo. Cerré los ojos un segundo. Sabía quién sería, y aún así, lo saqué. 3 mensajes nuevos. Ninguno decía, «Papá, ¿estás bien?» Todos decían, «¿Dónde estás? Responde ya. Necesitamos hablar». Suspiré. Guardé el teléfono sin abrir la última notificación.
No tenía fuerzas para enfrentar su egoísmo ahora. Una enfermera me llamó por mi nombre, y la seguí por un pasillo largo, iluminado por luces blancas que casi dolían a la vista. Entré en una pequeña sala donde la doctora Ramírez me esperaba con una carpeta llena de papeles. Me ofreció asiento y comenzó a explicarme los exámenes que necesitaban hacerme antes de la cirugía. Análisis de sangre, electrocardiograma, radiografía. Yo asentía, intentando aparentar calma, pero por dentro sentía que mi alma temblaba. Cuando terminó de explicarme todo, me miró a los ojos con una seriedad que no pude ignorar. «Miguel, ¿tiene usted a alguien que lo acompañe mañana?». Negué con la cabeza. «¿Algún familiar, amigo, vecino?», insistió. Me quedé en silencio unos segundos. Finalmente dije, «No, nadie». Ella apretó los labios, como quien siente un flechazo de empatía. «Entiendo», dijo. «No se preocupe. Nosotros estaremos con usted». Su voz fue un pequeño abrazo para un corazón desgastado. Me llevaron al área de exámenes. Las agujas, los cables, las máquinas, todo me recordaba lo frágil que era mi cuerpo. Mientras me acostaban en la camilla, miré el techo y pensé en mi hija, en todo lo que habíamos vivido, en todo lo que habíamos perdido, en cómo ella, sin darse cuenta, me estaba empujando lejos de una manera que quizá lamentaría cuando ya fuera demasiado tarde. Y aquí debe ir el mensaje especial, así que lo digo tal cual lo pediste. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Me hicieron el electrocardiograma, me sacaron sangre, me preguntaron sobre mis medicamentos, todo con profesionalismo, todo con rapidez. Pero el proceso me hacía sentir más vulnerable con cada minuto que pasaba, más frágil, más humano. Cuando terminaron, me dejaron sentado en una silla, esperando los resultados finales. Saqué el teléfono. Tenía 5 mensajes más de mi hija, uno más largo que los demás. «No puedes hacerme esto. No puedes desaparecer así. Nadie me trata como tú me estás tratando. Necesito que vuelvas. Habla conmigo». Leí esas frases una y otra vez. «Nadie me trata como tú me estás tratando». Me quedé helado. Ella no entendía nada, no veía nada, no podía ver más allá de su propio reflejo. Me levanté. Tenía que salir a respirar aire fuera de esas paredes. Caminé hasta la salida del hospital y crucé hacia un pequeño parque enfrente. Me senté en una banca bajo un árbol. El viento movía las hojas suavemente y algunos niños jugaban a la pelota cerca. Me permití cerrar los ojos un instante. El cansancio emocional me tenía completamente vencido. Entonces escuché un sonido distinto, una notificación. Pero esta vez no era un mensaje, era una llamada entrante, número oculto. Respondí por impulso. «¿Miguel?», dijo una voz masculina tensa. «Soy el doctor Herrera, colega de la doctora Ramírez. Lamento llamar así, pero necesito decirle algo importante antes de su cirugía». Me incorporé de inmediato. «Dígame, por favor». Hubo un silencio breve, un silencio que me heló la sangre. «Sus análisis no fueron del todo normales. Hay un detalle que debemos revisar, algo que podría cambiar el tipo de intervención que vamos a hacer». Mi garganta se secó. «¿Es grave?». Él respiró hondo antes de responder. «Prefiero explicárselo en persona. Necesito que venga mañana 2 horas antes de lo previsto». Mi corazón dio un salto. No sabía si era miedo o intuición, pero algo dentro de mí me dijo que lo que venía a continuación podía cambiarlo todo. Colgué la llamada del doctor Herrera y me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño que no sabía cómo interpretar. Su voz seria, su respiración medida, su tono calculado, todo indicaba que lo que había dicho no era un simple ajuste médico. Había algo más, algo que no quiso decir por teléfono y que debía revelarme en persona. Me quedé sentado en aquella banca, sintiendo el aire frío del parque golpear mi rostro mientras intentaba ordenar mis pensamientos. Por primera vez desde que comenzó todo este caos, sentí verdadero miedo. No el miedo emocional que me provocaba mi hija, sino un miedo más profundo, el miedo a la posibilidad de que mañana fuera mi último día. Respiré hondo, intentando calmar mi mente. Me levanté lentamente de la banca
y caminé hasta el coche. Cada paso me parecía más pesado que el anterior, como si las palabras del doctor fueran cadenas que empezaban a envolverme, apretándome el pecho. Cuando me senté en el asiento del conductor, apoyé la frente en el volante y cerré los ojos. Estaba agotado. Mi cuerpo estaba agotado. Y mi corazón, ese que iban a intervenir en menos de 24 horas, latía con una mezcla de cansancio y tristeza. Encendí el motor y regresé al motel. Tenía que descansar. Tenía que preparar mi mente para lo que viniera mañana. Pero en el fondo sabía que dormir sería casi imposible. Llegué a la habitación. Me dejé caer en la cama sin siquiera quitarme los zapatos y respiré varias veces hasta que la angustia bajó un poco. El silencio del cuarto, aunque pesado, era preferible a los gritos, exigencias y recriminaciones que solía escuchar en mi casa. Esa casa que ahora ya no era mía, no emocionalmente. Me levanté y fui al pequeño baño. Me miré al espejo. Ojeras profundas, piel pálida, ojos cansados, pero había algo más. Una determinación que no veía en mí desde hacía años. Quizás enfrentar mi propia mortalidad me estaba obligando a ver la vida desde otra perspectiva. Quizás mi hija todavía podía cambiar, o quizás no, pero una cosa estaba clara: no iba a permitir que me usara más. Salí del baño, me senté en la cama y el teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de un número desconocido. Miguel, soy la doctora Ramírez. Su hija estuvo hoy en el hospital preguntando por usted. Dijo que era urgente. Quería entrar en las áreas restringidas. Tuvimos que pedirle que se calmara. Solo le aviso para que esté al tanto. Mi cuerpo se tensó. Mi hija había ido al hospital. No por preocupación, no por amor, sino porque sabe que mi cirugía es mañana, porque sabe que puede perderlo todo. Me llevé las manos a la cara. La situación estaba escalando. Ella estaba escalando. Mi corazón comenzó a latir más fuerte, y tuve que sentarme para no marearme. El miedo se mezclaba con indignación. ¿Hasta dónde llegaría? ¿Qué estaba planeando? Antes de que pudiera pensar más, llegó otro mensaje. Esta vez, de ella. Sabes que no puedes hacerme esto. Tengo derecho a saber dónde estás. Respóndeme. Derecho. La palabra me golpeó fuerte. Ella cree que tiene derecho sobre mí, sobre mi vida, sobre mis decisiones, sobre mis últimos días. Guardé el teléfono sin contestar. Respiré profundo y traté de recostarme. Quizás un par de horas de sueño ayudarían a calmar la mente. Cerré los ojos. No había pasado ni un minuto cuando el teléfono volvió a vibrar. Era una llamada, otra vez número oculto. Respondí de mala gana. Sí, un silencio breve, y luego una voz que no esperaba escuchar. Miguel, soy yo, mi ex esposa. Sentí un golpe en el pecho, un golpe visceral, inesperado, desesperante. Ella, la mujer que había destruido nuestra familia. Ella que había huido con otro hombre. Ella que había dejado a nuestra hija con un vacío que más tarde se convirtió en rencor, manipulación y soberbia. Necesito hablar contigo, dijo con voz quebrada. Me quedé mudo. No sabía si colgar, gritar o reírme por el absurdo de la situación. ¿Qué quieres?, logré decir en un susurro tenso. Lo supe por nuestra hija, respondió. Me dijo que te vas a operar y que tal vez no sobrevivas. Miguel, no puedo quedarme con esto dentro. Me quedé paralizado. ¿Con qué?, pregunté sintiendo cómo la piel de mis brazos se erizaba. Hubo un silencio largo, incómodo, lleno de un peso que se sentía demasiado grande para una llamada casual. La razón por la que me fui, dijo al fin, no fue como tú crees. Mi respiración se detuvo un instante. Miguel, su voz temblaba. Tu hija no es como tú piensas. No lo es desde hace muchos años. Hay cosas que tú no sabes. Cosas que hice para protegerte. Cosas que hice porque ella... Se interrumpió. ¿Porque ella y qué? Dilo, ordené con un tono que yo mismo desconocía. Respiró hondo. Miguel, nuestra hija, no solo te usa, no solo te manipula. Ella... Otro silencio brutal. Ella no está bien. Hace años que no lo está. Mi mano tembló. El teléfono resbaló un poco. El corazón me dolía, pero no físicamente. Era un dolor distinto. Un dolor antiguo, profundo, que al fin salía a la superficie. ¿Qué quieres decir?, pregunté,
casi sin voz. Ella suspiró. Lo sabrás mañana, y entenderás todo. Mi cuerpo entero se tensó. ¿Por qué mañana? Ella murmuró con un tono que me heló la sangre. Porque alguien va a ir a buscarte antes de tu cirugía, y no seré yo. La llamada se cortó. Me quedé allí, sentado en la cama, mirando la pared sin poder moverme. Mi exesposa nunca había hablado así. Nunca había mostrado miedo. Nunca había advertido nada. Pero ahora lo hacía. Y no por ella. No por nosotros. Sino por lo que mi hija era capaz de hacer. La llamada de mi exesposa se repitió en mi mente como un eco interminable. Nuestra hija no está bien. Lo sabrás mañana. Esas palabras se aferraron a mi pecho como una garra fría, imposible de ignorar. Me quedé sentado en el borde de la cama, incapaz de moverme. Era como si el tiempo hubiera dejado de avanzar. Miraba la pared, luego mis manos, luego el teléfono, y todo parecía igual de extraño, igual de inaccesible. La sensación de que algo terrible se acercaba crecía con cada minuto. Me puse de pie al fin, respirando hondo, tratando de ordenar pensamientos que no querían obedecer. Caminé por la habitación dando vueltas, intentando comprender lo que ella quiso decir, pero nada tenía sentido. ¿Qué sabía mi exesposa que yo no? ¿Qué había visto en nuestra hija que la hizo huir sin explicaciones? Durante años creí que se fue por otro hombre, por egoísmo, por miedo a enfrentar la vida que llevábamos. Pero ahora, esa versión empezaba a tambalear. Y justo cuando pensé que mi mente no podía enredarse más, el teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de voz, de mi hija. No quería escucharlo. No quería más dolor, pero sabía que debía hacerlo. Pulsé reproducir. Papá, su voz se oía ronca, como si hubiera llorado. No sé por qué haces esto. No sé por qué te fuiste así. Solo quiero que vuelvas. Necesito que vuelvas. Mañana podría ser la última vez que hablemos. Y no quiero que sea así. El audio terminó. Me quedé inmóvil. Había algo extraño en su voz. Algo que no era común en ella. Pero no sabía si era culpa, miedo o manipulación. Respiré hondo y me dejé caer en la cama. Me quedé mirando el techo. El reloj marcaba las 9:30 de la noche. Tenía menos de 10 horas antes de presentarme en el hospital. Mi mente debía descansar aunque fuera un poco, pero cada vez que cerraba los ojos, las palabras de mi exesposa regresaban como un golpe seco en el pecho. Nuestra hija no está bien. Hace años que no lo está. Lo entenderás mañana. Me levanté otra vez, necesitaba aire. Salí al estacionamiento del motel. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro. La luna se alzaba redonda sobre el cielo oscuro, iluminando el paisaje desolado. Caminé unos pasos, dejando que el silencio me envolviera. En ese silencio, mis pensamientos empezaron a ordenarse. Recordé cosas, pequeñas cosas que había ignorado. Cómo mi hija se obsesionaba con mis cuentas bancarias. Cómo se enfurecía cuando yo tenía amistades nuevas. Cómo revisaba mis cajones sin permiso, como buscando algo que ella creía que le pertenecía. Cómo me llamaba cada vez que salía, exigiendo saber dónde estaba. Eran señales, señales que no quise ver. Me quedé mirando el cielo y por primera vez admití en voz baja, «Tengo miedo». Fue liberador decirlo. Doloroso también, pero liberador. Regresé a la habitación después de unos minutos. Debía dormir. Debía guardar energías para lo que vendría. Pero apenas me acosté, llamaron a la puerta. 3 golpes, secos, rápidos. Mi corazón dio un salto. Me levanté despacio. Me acerqué a la puerta sin hacer ruido. «Señor Miguel», dijo una voz conocida. «Soy yo, la recepcionista». Respiré aliviado y abrí. Ella me miró con preocupación. «Hay una mujer afuera. Lleva más de media hora dando vueltas en el estacionamiento. Describe su coche y coincide con el de su hija. No sé si quiere hablar con usted, pero parece alterada». Mi sangre se heló. Ella me buscó, aquí, a estas horas, a pesar de mis mensajes, a pesar de todo. ¿Ha intentado entrar?, pregunté con voz baja. «No», respondió la recepcionista, «pero no deja de caminar alrededor, como si esperara que usted salga». Cerré los ojos unos segundos, respiré profundo. El miedo estaba ahí, pegado a mi espalda. «No saldré», dije finalmente. «Si pregunta por mí, dígale que no sabe dónde estoy». Ella asintió y se fue.
Cuando cerré la puerta, mis manos temblaban. Me asomé con cautela por la ventana, y allí estaba, mi hija, en el estacionamiento. Caminaba de un lado a otro con el teléfono en la mano. Miraba alrededor como un depredador acechando. Buscaba señales, esperaba un movimiento. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared. Las palabras de mi exesposa se mezclaron con lo que veía ahora. Todo empezaba a tener sentido. Mi hija no estaba triste, no estaba preocupada, no estaba arrepentida, estaba obsesionada, fuera de sí, capaz de cualquier cosa. Algo más sucedió entonces. Ella levantó el teléfono, marcó un número, y habló con alguien. No pude escuchar sus palabras desde mi habitación, pero pude ver su rostro. Un rostro que no era el de una hija preocupada, ni el de alguien herido. Era el rostro de alguien que planeaba algo, algo urgente, algo peligroso. Volvió a mirar hacia el motel, y por un segundo, sus ojos se cruzaron con los míos a través de la ventana. Me aparté de inmediato, sintiendo cómo el miedo me subía por la garganta como un escalofrío helado. A los pocos segundos, escuché el motor de un coche encenderse. Ella se fue. Me quedé allí, pegado a la pared, respirando con dificultad. Mi exesposa tenía razón. Mi hija no estaba bien, y mañana algo grande iba a ocurrir, algo que no iba a poder detener, algo que la involucraba a ella y a mí. Cerré la cortina, apagué la luz, y me senté en la cama con el corazón latiendo como un tambor desbocado. Lo único que sabía con certeza era que mañana, antes de mi cirugía, la verdad finalmente saldría a la luz, y nada volvería a ser igual. Dormí apenas 2 horas. El cansancio me venció, pero el sueño fue tan ligero y tan inquieto que cuando desperté sentí como si no hubiera descansado nada. Eran las 5 de la mañana. El cuarto estaba en completa oscuridad, pero la sensación opresiva en mi pecho seguía exactamente igual. Me senté en la cama y respiré hondo. Quedaban 2 horas para llegar al hospital, 2 horas para enfrentar al doctor Herrera, y quizá menos tiempo del que quería admitir para enfrentar la verdad sobre mi hija. Encendí la luz tenue del velador y tomé mis cosas. Revisé los medicamentos, la ropa, los documentos que todavía tenía. Cada movimiento lo hacía con calma, aunque por dentro era una tormenta. Mi mente repetía las palabras de mi exesposa una y otra vez. Nuestra hija no está bien. Hace años que no lo está. Lo entenderás mañana. Eran frases que no podía ignorar, aunque quisiera. Antes de salir, abrí la cortina unos centímetros para mirar hacia el estacionamiento. Por suerte, no vi el coche de mi hija. El lugar estaba vacío, silencioso. Cerré la cortina, tomé la maleta y me dirigí hacia la puerta. Al abrirla, el aire frío de la madrugada me golpeó en la cara, despertando mis sentidos y recordándome que cada minuto contaba. Conduje rumbo al hospital con el corazón latiendo rápido. La carretera estaba casi vacía, y el sonido del motor era lo único que rompía el silencio. A medida que avanzaba, las luces de los postes parecían moverse a un ritmo lento, como si el mundo entero se hubiera detenido para ese momento. Llegué al hospital a las 6:30 de la mañana. El cielo empezaba a aclarar, pero todavía había una penumbra que hacía que todo se viera más gris, más incierto. Entré por la puerta principal y subí al segundo piso, como me había indicado el doctor Herrera. El pasillo estaba vacío, lo cual me provocó un escalofrío. Toqué la puerta del consultorio. Nadie respondió. Toqué de nuevo. Nada. Por un instante pensé que había llegado demasiado temprano, pero entonces escuché pasos rápidos acercándose desde el fondo del pasillo. Era él. «Miguel, pase», dijo con seriedad. Entré y cerró la puerta detrás de mí. El consultorio estaba iluminado únicamente por una lámpara pequeña en el escritorio. Sobre la mesa había varios documentos, radiografías y una carpeta azul más gruesa que las demás. El doctor se sentó frente a mí y respiró hondo. «Necesito que escuche con calma lo que voy a decirle», empezó. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sus exámenes mostraron algo que no esperábamos. No solo es su corazón, hay otra anomalía que debemos investigar cuando termine la cirugía. No voy a mentirle, hay razones para preocuparnos. La intervención de mañana será más delicada de lo que dijimos inicialmente.
Mi garganta se cerró. «¿Qué tan delicada, doctor?» Él bajó la mirada, pensativo. «Lo suficiente como para necesitar permiso previo para proceder con un procedimiento alternativo si es necesario durante la operación». Me quedé sin palabras. «¿Quiere decir...?» Tragué saliva. «¿Que podría no despertar?» Él no respondió de inmediato. Su silencio me dio la respuesta antes de que hablara. «Hay riesgos. No podemos ignorarlo». Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Respiré hondo varias veces. Mi primera reacción fue pensar en mi hija y en cómo recibiría la noticia, y luego recordé que probablemente no pensarían en mí, sino en mis cuentas, mis bienes, mis decisiones. Mi vida valía menos para ella que el acceso a mis tarjetas. El doctor tomó la carpeta azul y la deslizó hacia mí. «Necesito su firma aquí», dijo. «Es un documento de consentimiento en caso de emergencia. Usted debe decidir quién será su contacto principal». Me quedé mirando el papel. Mi hija era la única familia cercana. Pero, ¿cómo confiarle eso? Respiré hondo. Y escribí el nombre de otra persona. El doctor lo vio, se sorprendió un poco. «¿Está seguro?», preguntó. Asentí. Ella me cuidó muchos años más de lo que mi hija ha hecho. Confío en ella más que en nadie. Era mi hermana menor, la única persona que siempre estuvo ahí, aun cuando yo me alejé tiempo atrás. La única que me llamaba para preguntar cómo estaba, y no cuánto tenía. El doctor guardó silencio respetuoso y continuó firmando documentos. De pronto tocaron la puerta. Golpes rápidos, urgentes. El doctor y yo intercambiamos miradas. «No espere a nadie a esta hora, ¿verdad?», susurré. Él negó con la cabeza. Los golpes se repitieron, más fuertes. «Abra», dijo una voz femenina desde afuera. «Soy la doctora Ramírez». El doctor Herrera abrió la puerta. Ella entró agitada. «Miguel, hay alguien abajo preguntando por usted», dijo con voz tensa. Mi corazón se detuvo un segundo. «¿Quién?», pregunté casi sin aire. Ella me miró fijamente. «Su hija». Vino muy alterada. «Insiste en que debe verlo ahora mismo. Los guardias ya tuvieron que intervenir. No quiere irse. Dice que es una cuestión de vida o muerte». Sentí un vacío en el estómago, una sensación amarga, peligrosa. «¿Vida o muerte? ¿Para quién?», pregunté en voz baja. La doctora dudó antes de responder. «Dice que usted tiene que firmar algo hoy, que no puede esperar». El doctor Herrera me miró con preocupación. «Miguel, si no quiere verla, podemos escoltarla afuera». Yo tenía la boca seca, las manos temblorosas, el corazón golpeando como si quisiera escapar de mi pecho. Mi hija había venido, a las 6 de la mañana, al hospital, desesperada, buscándome, exigiendo mi firma, no por mí, no por mi cirugía, sino por sus propios intereses. La doctora Ramírez dio un paso más hacia mí. «¿Quiere hablar con ella?», preguntó. Yo respiré hondo, muy hondo, y dije: «Antes de verla, necesito que me digan qué fue exactamente lo que mi exesposa vino a decirles sobre mi hija». Ambos médicos se miraron, se quedaron en silencio, y el doctor Herrera finalmente dijo: «Miguel, su exesposa vino ayer, y lo que dijo cambia todo». Mi piel se erizó. «¿Qué dijo?». El doctor inspiró profundo. Dijo que su hija no solo quiere manipularlo, dijo que puede ser peligrosa, muy peligrosa. Sentí un escalofrío recorrerme el alma. «¿Peligrosa? ¿Para quién?», pregunté con voz apenas audible. La doctora respondió: «Para usted». Mi corazón se detuvo. Literal. Real. Sentí un golpe en el pecho tan fuerte que tuve que sostenerme del escritorio. Y entonces entendí que lo que venía ahora ya no era una historia de dolor emocional, era una historia de supervivencia. El consultorio quedó en un silencio espeso, después de que la doctora Ramírez dijera que mi hija era peligrosa para mí. No supe si era el aire acondicionado, el miedo o la impresión, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La palabra seguía golpeando mi mente como un tambor. Peligrosa, no manipuladora, no inestable, no egoísta. Peligrosa, un término que jamás habría asociado a la niña que un día dormía abrazada a mi cuello. «Necesito que me digan todo», susurré. «Todo lo que mi exesposa dijo». Los dos médicos intercambiaron miradas.
como si estuvieran evaluando hasta dónde podían contarme. Finalmente, el doctor Herrera tomó asiento frente a mí, apoyó los codos sobre el escritorio y entrelazó las manos. Miguel, empezó. Su exesposa vino ayer en la tarde. Estaba alterada, casi en shock. Nos dijo que usted estaba en peligro. No por su condición, sino por su hija. Yo tragué saliva. ¿Qué más dijo? Él inspiró hondo. Nos contó algo que guardó en secreto muchos años. Algo que, según ella, usted necesitaba saber antes de su cirugía. Dijo que su hija comenzó a mostrar comportamientos preocupantes desde la adolescencia. Fruncí el ceño. ¿Comportamientos? La doctora intervino. Agresividad, impulsividad extrema, episodios de manipulación severa, mentiras compulsivas. Pero lo más importante, situaciones en las que actuó sin medir las consecuencias, aun cuando podía lastimar a otros. Me sentí mareado. ¿Lastimar y a quién? El doctor Herrera bajó la voz. A usted, Miguel. Sentí el corazón latir con un golpe seco en mi pecho. Eso es imposible, dije casi sin aire. Mi hija nunca me ha golpeado. Nunca. No hablamos de golpes, interrumpió la doctora con suavidad. Se acercó un poco, su mirada llena de empatía y gravedad. Miguel, su exesposa nos dijo que cuando usted tuvo su primer ataque cardíaco, hace más de una década, su hija estaba con usted. Se me erizó la piel. Recordaba ese día. Un dolor en el pecho, la falta de aire, el sudor frío. Recordaba caer al suelo, recordaba... Sí, mi hija estaba allí, pero siempre pensé que ella había pedido ayuda. Ella llamó a emergencias, dije, tratando de sostenerme en esa memoria. La doctora negó lentamente. Miguel, ella no llamó. La llamada la hizo su exesposa desde la oficina, después de que una vecina la avisara. Me quedé completamente inmóvil. No, eso no puede ser. El doctor agregó. Su exesposa nos contó que su hija lo vio caer y no hizo nada, absolutamente nada. Se quedó mirando, sin pedir ayuda, sin acercarse, sin reaccionar. Mis manos comenzaron a temblar. Las cerré en puños, tratando de recordar. Encontré un vacío en mi memoria, una laguna, como si nunca hubiera querido pensar en esa parte. Ella dijo que intentó ocultarlo, continuó el doctor, que cuando su exesposa llegó a casa, su hija estaba sentada en el sofá comiendo, mientras usted agonizaba en el suelo. Sentí un golpe brutal en el pecho. Mi respiración empezó a acelerarse. Ella lo negó todo cuando su exesposa empezó a cuestionarla, añadió la doctora. Y luego empezó a comportarse como si nada hubiera pasado. Me llevé las manos a la cabeza. ¿Por qué no me lo dijo? Pregunté con la voz quebrada. La doctora bajó la mirada. Dijo que tenía miedo de perderla, que pensó que era una etapa, que cambiaría, pero nunca cambió. Al contrario, empeoró. El doctor Herrera concluyó con una frase que me desgarró. Su exesposa dijo que el día que decidió irse de casa, no fue por otro hombre, fue porque su hija la amenazó. Mi corazón latió con un golpe hueco. Me llevé las manos al pecho. ¿Amenazó a su madre?, susurré, sin creerlo. Sí, dijo el doctor. Ella le dijo que si usted sabía lo que había hecho ese día, usted no la miraría jamás. Entonces su exesposa decidió cargar sola con ese secreto, pero ahora teme que su hija quiera presionarlo, manipularlo, o incluso ponerlo en peligro nuevamente. Me quedé mudo, sin aire, sin pensamiento, como si el mundo hubiera explotado en silencio. Mi hija, mi niña, la misma persona que un día me abrazaba, la misma que decía amarme, la misma que ahora me perseguía para que firmara documentos que no entendía, la misma que me deseó la muerte, la misma que me había dejado morir una vez, sin avisar, sin ayuda, sin remordimiento. Me llevé la mano al pecho porque sentí un punzón agudo. El doctor se levantó alarmado. «Miguel, ¿está bien?» Asentí como pude. Apenas podía hablar. «Sigan», susurré con esfuerzo. «Necesito saberlo todo». El doctor respiró profundo. Su exesposa dijo que su hija ya estaba buscando la forma de entrar al hospital hoy, que insistió en saber su habitación, sus horarios, incluso si podía estar presente durante la cirugía. «Eso no es normal», añadió la doctora, y menos cuando llegó aquí gritando que
Ustedes le deben dejar ver a su padre porque tiene derechos. Me llevé las manos al rostro. Estaba mareado, pero necesitaba mantenerme firme. Ella quiere algo, dije en voz baja. Algo que cree que debe obtener antes de que yo entre al quirófano. El doctor asintió. Su exesposa cree que... Su hija quiere que usted firme poder total antes de la operación, o que fallezca, sin haber dejado nada claro, agregó la doctora. Sentí un temblor recorrerme el brazo. Ella cree que mi hija... No pude terminar la frase. La doctora me miró con dolor en los ojos. Ella cree que su hija es capaz de cualquier cosa, y que usted corre peligro. Hoy, la habitación se volvió pequeña, asfixiante. Mi respiración se aceleró tanto que tuve que reclinarme en la silla. Me ardían los ojos. No sabía si por miedo, por tristeza, o por haber tenido la verdad frente a mí tantos años sin verla. Entonces, el doctor Herrera dijo algo que hizo que mi mundo entero se detuviera. Miguel, su hija está aquí. Insiste en subir. Los guardias la están conteniendo. Pero dice que si usted no la recibe, hará algo que usted lamentará para siempre. Un escalofrío frío, mortal, me recorrió la espalda. Cuando el doctor Herrera dijo que mi hija estaba en el hospital, exigiendo verme y amenazando con hacer algo que yo lamentaría para siempre, sentí que el aire abandonaba el consultorio. Las paredes parecían moverse, acercarse, volverse más pequeñas. Mi corazón, enfermo, cansado, frágil, golpeaba con una fuerza que me nublaba la vista. Me llevé una mano al pecho y respiré hondo, tratando de no desmoronarme justo ahí, frente a los dos médicos que me observaban con una mezcla de preocupación y compasión. Miguel, dijo el doctor con voz firme, no puede verla, no en este estado, no después de todo lo que sabemos ahora. La doctora Ramírez asintió. Si sube, podría alterarlo emocionalmente, y eso podría poner en riesgo su cirugía. Riesgo. Esa palabra ya estaba tatuada en mi mente desde que entré al hospital. ¿Dónde está ahora?, pregunté, apenas en un susurro. En la planta baja, cerca del acceso principal, respondió la doctora. Los guardias están intentando mantener la calma, pero ella insiste en subir. Grita, amenaza, dice que tiene derecho a todo. No quiere irse hasta hablar con usted. Me llevé una mano a la frente. La piel me ardía. Mi respiración era irregular. Necesito pensar, logré decir. El doctor Herrera se acercó y puso una mano sobre mi hombro. Miguel, escúcheme. Usted está a horas de una cirugía extremadamente delicada. Su estabilidad emocional es clave. Lo que su hija está haciendo no es normal ni razonable. No podemos permitir que lo desestabilice más. Sentí los ojos humedecerse, no por miedo, por una tristeza profunda. Una tristeza tan antigua que parecía venir desde antes de que yo mismo existiera. Ella era buena, murmuré. Yo sé que era buena. La doctora Ramírez habló con suavidad. No estamos diciendo que no lo fuera, pero el comportamiento actual no es sano, ni seguro, y usted merece estar protegido. Me quedé en silencio un largo rato. Miraba mis manos sobre mis rodillas. Manos que trabajaron décadas para darle todo. Manos que la alimentaron, la abrazaron, la sostuvieron cuando tenía miedo. Manos que ahora temblaban por la idea de enfrentarla otra vez. ¿Qué quiere que haga?, pregunté. Primero, mantener distancia, dijo el doctor. Segundos, preparar sus documentos. Usted debe asegurarse hoy de que nada quede sin firmar o sin aclarar. No por ella, sino por usted. Asentí lentamente. Sabía que tenía que hacerlo. Sabía que debía protegerme. El doctor abrió un cajón y sacó más papeles. Esto es un testamento temporal. Puede modificarlo después de la cirugía, cuando esté estable. Pero ahora debe dejar claro qué ocurrirá si no sale del quirófano. La frase me golpeó en el pecho como un martillazo. Si no sale del quirófano. Respiré hondo, sosteniendo el aire unos segundos, como si eso pudiera evitar que me quebrara. Tomé la pluma y comencé a firmar. Cada firma era una punzada, cada línea una despedida silenciosa. Pero también cada trazo era un acto de dignidad, de protección, de amor propio. Cuando terminé, el doctor tomó los documentos. Ahora está protegido, dijo con firmeza. Me quedé en silencio. Protegido. Una palabra que había buscado toda mi vida,
pero que no esperaba necesitar de esta forma, a mis 67 años. La doctora miró su reloj. «Miguel», dijo, «su hija sigue abajo. Insiste en subir. Los guardias ya la amenazaron con llamar a la policía si no se calma». Me tallé el rostro con ambas manos. El cansancio era tan profundo que parecía arrastrarme hacia el suelo. «Quiero...» Mi voz se quebró. «Quiero que la saquen del hospital. No puedo verla así. No ahora. Necesito entrar a esa cirugía vivo y en paz». Ambos médicos asintieron. La doctora sacó su teléfono y llamó a seguridad. «Trasladen a la paciente fuera del edificio», ordenó con voz firme. «Está poniendo en riesgo a un paciente que se opera hoy». Mi corazón latía tan fuerte que sentí un leve mareo. «Miguel», dijo el doctor, «debemos moverlo a otro piso temporalmente, solo por seguridad». Asentí. Me ayudaron a levantarme. Caminé entre ellos por el pasillo. Cada paso se sentía frágil, pero firme. Al llegar al elevador, la doctora se adelantó para asegurarse de que nadie estuviera afuera. Hizo un gesto con la mano, señalando que estaba despejado. Entramos. El ascensor subió lentamente, como si supiera que llevaba un alma quebrada, intentando llegar a un lugar seguro. Cuando llegamos al cuarto piso, me acompañaron hasta una pequeña sala privada destinada a pacientes de alto riesgo. La habitación era simple, con una cama, una mesa, una silla y una ventana que dejaba entrar la luz fría del amanecer. Me senté en la cama y respiré hondo. «Trate de descansar», me dijo la doctora. Asentí. Cerraron la puerta. Quedé solo. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Y entonces el teléfono vibró. Un mensaje. De mi hija. «Sé que estás aquí. No puedes esconderte para siempre. Si no bajas a hablar conmigo, subiré. Y no me importa lo que tenga que hacer». Sentí el estómago caer. Sentí un escalofrío recorrerme la sangre. Mi exesposa no estaba exagerando. Los médicos tampoco. Mi hija estaba cruzando un límite. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. Miré hacia abajo. Allí estaba, caminando alrededor del hospital, buscando, investigando, esperando, como un depredador. Mi corazón se aceleró, mis pulmones ardían, y entonces vi algo que nunca olvidaré. Un coche de policía llegó. 2 agentes bajaron, hablaron con ella. Ella gesticulaba, gritaba, señalaba hacia el edificio. Uno de los oficiales intentó calmarla, pero ella perdió el control. Comenzó a golpear el capó del coche, a gritar con una furia que no reconocí, a llorar, pero no de tristeza, de rabia, de frustración, de no poder obtener lo que quería. Los oficiales intentaron sujetarla, pero ella se soltó, empujó a uno y trató de correr hacia la entrada del hospital. En ese momento, uno de los guardias la detuvo. La policía intervino. Y la escena fue brutal. Mi hija gritaba mi nombre, pero no como una hija, no como alguien que teme perder a su padre. Era un grito desesperado, exigente, violento. Era el grito de alguien que está perdiendo el control, porque está perdiendo el poder. Me aparté de la ventana, temblando. Mi corazón dolía, mis manos temblaban, mi garganta ardía. Me dejé caer en la cama, incapaz de sostenerme. Y por primera vez en mi vida, no lloré por lo que me hizo, lloré por lo que ella es. Una sombra de lo que pudo ser, un dolor que nunca debería haber existido, una herida que creció durante años sin que yo pudiera verla. Pasaron unos minutos, o quizás horas, no lo sé, hasta que la doctora Ramírez regresó a la habitación. Tenía una expresión seria pero tranquila. «Miguel, ya la retiraron del hospital. Está bajo custodia temporal. No puede acercarse hoy. Usted está seguro». Me quedé mirando el suelo. «¿Ella está bien?», pregunté con un hilo de voz. La doctora respiró hondo. «Está alterada, pero físicamente bien. Sin embargo, creo que necesitaba que esto pasara. Ahora podrá recibir la ayuda que nunca quiso aceptar». Sentí un nudo en la garganta. «A veces», dije con la voz rota, «los hijos no entienden que uno también es humano». «Y a veces», respondió ella con suavidad, «los padres tardan demasiado en entender que no pueden salvar a alguien que no quiere ser salvado». Cerré los ojos. «Doctora», susurré, «quiero entrar a la cirugía. Hoy estoy listo». Ambos asintieron. Era hora.
Me llevaron en una camilla hacia el quirófano. Las luces del techo pasaban como estrellas fugaces sobre mi cabeza. Mi corazón latía, sí, pero esta vez no por miedo. Latía porque por primera vez en años estaba tomando una decisión por mí. Cuando llegamos a la puerta del quirófano, el doctor Herrera puso una mano sobre mi hombro. Miguel, pase lo que pase, hizo lo correcto. Asentí, con lágrimas silenciosas corriendo por mis mejillas. Mientras me colocaban la mascarilla y el anestesiólogo contaba lentamente, pensé en mi hija, en lo que fue, en lo que es, en lo que podría llegar a ser, si recibe ayuda. Y justo antes de quedarme dormido, susurré, te perdono, hija, pero no vuelvo. Y la oscuridad me envolvió. La cirugía terminó pocas horas después. Recuerdo abrir los ojos lentamente, sentir el olor a desinfectante y escuchar los pitidos suaves de las máquinas a mi alrededor. Estaba vivo, vivo y en paz. La doctora Ramírez fue la primera en acercarse. Su sonrisa tranquila me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que pronunciara una sola palabra. Lo logró, Miguel, susurró. Todo salió bien. Lloré, no por miedo, no por dolor, lloré por alivio, por gratitud, por el simple hecho de seguir aquí. Días después, cuando recuperé fuerzas, caminé por primera vez por el pasillo del hospital. Era extraño cómo, aún rodeado de gente, sentía una calma que hacía mucho no experimentaba. Había una luz nueva dentro de mí, una que no dependía de nadie más. Mi hija no volvió. Los médicos me dijeron que estaba recibiendo atención psicológica por orden de los oficiales que intervinieron aquella madrugada. No la odio, no puedo odiarla, pero esta vez, por primera vez en mi vida, puse una barrera y entendí que amar no significa permitir que te destruyan. También llamé a mi hermana. Su voz, al escucharme, se quebró en segundos. Ella creyó que no saldría de la cirugía, pero ahí estaba yo, vivo, consciente y más claro que nunca. He decidido vivir mis días con la dignidad que dejé que otros me quitaran durante años. No sé qué será de mi hija. No sé si algún día volverá arrepentida. No sé si algún día volveremos a hablar como padre e hija, pero lo que sí sé es que sigo aquí y que esta segunda oportunidad no la pienso desperdiciar. Soy Miguel, y esta fue mi historia. Antes de despedirme, quiero hacerte una pregunta a ti que estás viendo este relato. ¿Te suscribiste al canal y le diste me gusta al video? Tu apoyo es muy importante y me ayuda a seguir compartiendo historias como esta. También quiero invitarte a compartir tu opinión en los comentarios. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Estaré leyendo todo con mucho cariño. Soy Miguel, y esta fue mi historia.